¿Cómo están? Buen día. Buen día, doctora. Perdón, buen día, buen día. Ya. Entonces, hoy día vamos a avanzar dos pares craneales que son cortitos. Es el nervio vestíbulo coclear, que corresponde a esta imagen, que está aquí, y el nervio glosofaringeo. Los dos son bien, este es el más cortito, ya es bien sencillito, además que ya sabemos más o menos cómo, cuáles son sus funciones y dónde nace, ¿no? El nervio vestíbulo coclear, ya lo hemos visto cuando hemos hecho cortes. Hemos avanzado puente, hemos avanzado bulbo, ¿no? En bulbo hemos visto al vestíbulo coclear, sí, en el cuarto ventrículo hemos hablado. A ver, entonces vamos a empezar. Tengo aquí al nervio, este es vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. Ya sabemos que este par craneal es un nervio sensorial, está formando parte de uno de los sentidos, que es el sentido de la audición o vestíbulo coclear. Para hablar de este par craneal, vamos a decir, al igual que el facial, ¿se acuerdan? El facial tenía dos raíces, el trigémino 3, el facial 2. El facial, propiamente dicho, que era la raíz motora, y el nervio intermediario de Braesberg, que era la raíz sensitiva. Este par craneal, el vestíbulo coclear, también tiene dos raíces. Está formado, miren, por estos dos nervios. ¿Cuáles son? El nervio, voy a abreviar ya, el nervio coclear, 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 y el nervio vestibular. Entonces, el nervio coclear y el nervio vestibular. El nervio coclear ya es este, es el nervio coclear, este. Le voy a poner una C de coclear. Y este es el nervio vestibular. Le vamos a poner una V ventilabial. Entonces, ya sé que estos dos nervios están formando en su conjunto al nervio vestíbulo coclear, porque los dos se unen. Así como el facial, ¿se acuerdan? El facial propiamente dicho y el intermediario de Braesberg en el fondo del conducto auditivo interno se unían, se fusionaban. Lo mismo es este par craneal. Tiene dos raíces, pero evidentemente se fusionan también, se unen. Ahora, quiero ver cada una, primero de dónde se origina. Luego voy a hablar del origen real, del origen aparente, del trayecto y de la función. Entonces, quiero saber de dónde nace la raíz coclear. Primero, este nervio coclear, de dónde se origina, de dónde se forma primero. Porque orígenes, vamos a hacer origen real motor, vamos a hacer origen aparente y bueno, no es origen real motor, ¿no? Porque esto no es sensorial. Vamos a hablar de su origen real, de su origen aparente, y vamos a hablar del trayecto y su función de cada uno. Pero ahora yo quiero saber de dónde se forma cada nervio. Por ejemplo, tengo al nervio coclear, que es este, el nervio coclear, y este el nervio vestibular. Quiero saber de dónde se origina. Aquí está el temporal y este es el fondo del conducto auditivo interno. Ustedes ya saben, se llama CAI. Abreviado se llama así, CAI. Entonces, estoy viendo que aquí los dos nervios, las dos raíces, la raíz vestibular y la coclear, están saliendo del fondo del conducto auditivo interno. Y en el fondo del conducto auditivo interno nosotros tenemos varias estructuras. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí una estructura que tiene la forma de un caracol. Ya saben ustedes que es un caracol, ¿no ve? Es así. Así. Tiene la forma de un caracol. ¿Qué pasa? De este caracol membranoso nacen nervios. Lo vamos a hacer de amarillito con esto. Vamos a hacer de amarillito. Nacen filetes nerviosos que forman al nervio coclear. Ahí está. Entonces, ¿de dónde se forma el nervio coclear? Del caracol membranoso de esto.
del caracol membranoso. De ahí se origina, de ahí se forma el nervio coclear del caracol membranoso a través de filetes nerviosos. ¿Se acuerdan? Era como el nervio, eh, el segundo par, el nervio óptico. ¿Se acuerdan? Esta era la retina y de aquí, de estas células, nacían filetes nerviosos que convergían en el disco óptico y se formaba el nervio óptico. Ahora miren, de aquí se forma el nervio coclear, de los filetes nerviosos que nacen del caracol membranoso. ¿Y dónde está? En el fondo del conducto auditivo interno. Ahora vamos a ver de dónde nace el nervio vestibular. Aquí también en el fondo del conducto auditivo interno nosotros tenemos dos elementos. Uno que se llama vestíbulo y el otro que se llama conductos semicirculares, que son tres, así. Entonces yo tengo aquí al vestíbulo membranoso también, todo membranoso, vestíbulo membranoso y conductos semicirculares. Y conductos semicirculares. ¿Qué quiere decir? Tienen la forma de un semicírculo, por eso le han puesto así, miren, así es. Uno, superior, anterior y lateral. Son tres conductos semicirculares que parten de esto que se llama vestíbulo. Entonces, a partir de este vestíbulo membranoso, porque este es caracol membranoso, esto es vestíbulo membranoso y conductos semicirculares membranosos, a partir de estos también nacen filetes nerviosos que van a formar el nervio vestibular. Entonces, ya sé de dónde se forma el nervio coclear, del caracol membranoso. ¿De dónde se forma el nervio vestibular? Del vestíbulo y conductos semicirculares membranos. Listo, ya tengo los nervios. Ahora, ya les había explicado a ustedes también que el origen sensitivo siempre va a ser de ganglios, siempre, eso no se olvida. El trigémino, ganglio trigeminal. El facial, su origen sensitivo, ganglio geniculado. Entonces, como este nervio es un nervio sensitivo, tiene que tener también su origen real de ganglios. Entonces, yo quiero saber dónde están esos ganglios. Los voy a pintar de rojo. Los voy a hacer gruesos. Aquí. Tengo este redondito que está representando un ganglio. Ahí está. Este es un ganglio y se llama ganglio de Corti. Ganglio de Corti. Listo. Entonces digo, el origen real, vamos a poner, origen real es el ganglio de Corti. ¿De quién? De la raíz o del nervio coclear. Entonces tengo su origen real, ganglio de Corti. Ahora, quiero saber de dónde se origina, cuál es el origen real del nervio vestibular. Pinto de otro colorcito, vamos a pintar de verde al otro ganglio, porque tiene que salir también de un ganglio. ¿Pero qué ganglio se llama este? Ganglio de Scarpa. Se escribe así, ganglio de Scarpa. Listo, tengo los orígenes reales de las dos raíces. Tengo el nervio coclear que nace su origen real del ganglio de Corti y tengo al nervio vestibular con su origen real el ganglio de Scarpa. Trayecto ahora voy a hacer. Trayecto. Vamos a hablar primero del ganglio vestibular. Este ganglio vestibular, cuando nace de su origen real, que es el ganglio de Scarpa, sale del fondo del conducto auditivo interno. Miren así. Sale del fondo del conducto auditivo interno. Así sale. Ya ha salido y se tiene que dirigir aquí al bulbo. Ahora, una vez que llega aquí, va a terminar en un núcleo que se llama núcleo vestibular de la fosa romboidea. Núcleo vestibular de la fosa romboidea. Ahora, ¿qué pasa con eso? Es el nervio vestibular, nada más.
Ahora, ¿cuál es el origen aparente de este nervio? Yo estoy viendo aquí el surco bulbopontino. Estoy viendo aquí el surco bulbopontino. Entonces, este es su origen aparente. El surco bulbopontino. Surco, ¿qué estaré escribiendo? Bulbopontino. Este es su origen aparente, el surco bulbopontino. ¿Se acuerdan que en este surco bulbopontino había una fosita que se llamaba fosita lateral aquí? Ahí es. El origen aparente es la fosita lateral del surco bulbopontino. Y penetra y termina en el núcleo vestibular de la fosa romboidea. Listo. Me voy a la raíz coclear. Una vez que esta raíz nace de su origen real, que es el ganglio de Corti, abandona el fondo del conducto auditivo interno y viene aquí a su origen aparente, que es la fosita lateral del surco bulbopontino. Voy a escribir siempre. Fosita lateral del surco bulbopontino. Ese es el origen aparente también. Y va a entrar y va a terminar en dos núcleos, miren, en dos núcleos. Núcleo coclear anterior o ventral y núcleo coclear posterior o dorsal. Listo, entonces, cuando este nervio, el nervio coclear, llega a su origen aparente, que es la fosita lateral del surco bulbopontino, entra y termina en dos núcleos, núcleo coclear anterior o ventral, núcleo coclear posterior o dorsal. No sé si se acuerdan de estos núcleos, hemos hablado, el coclear, el ventral, que ascendía y formaba el hemisco lateral, descendía y formaba las estrías medulares acústicas, el núcleo coclear dorsal, lo mismo, ¿no es cierto? Que hacía sinapsis con el núcleo de la oliva pontina, con el núcleo del cuerpo trapezoide y formaba el cuerpo trapezoide. Eso hemos avanzado. Ahí están esos dos núcleos cocleares y ahí termina el nervio coclear. Ahora, el nervio coclear, su función es la audición. Sabemos que sin este par craneal no podemos escuchar ningún sonido. Y el nervio vestibular, su función es el equilibrio. Entonces ya les he explicado que este par craneal junto con el cerebelo intervienen en el equilibrio, ¿no? Así que nosotros podamos tener una postura recta cuando queremos estar así o cuando queremos, qué sé yo, subir sobre la acera, sobre el cordón de la acera, tratar de equilibrarnos para no poder caer. Entonces de eso se encarga el nervio vestibular en coordinación con el cerebelo. Y el nervio coclear, evidentemente, se encarga de la audición. Gracias a este par craneal yo puedo escucharlos, ¿no? Y ustedes saben. Listo. Entonces, miren, hago un resumen y terminamos. Entonces, tengo al nervio vestibulo-coclear, que es un nervio sensitivo. Está formado por dos raíces, una raíz coclear y una raíz vestibular, o un nervio coclear y un nervio vestibular. Queremos saber de dónde se originan cada nervio. El nervio coclear se origina del caracol membranoso, el nervio vestibular del vestíbulo y conductos semicirculares membranosos. Una vez que nacen los dos nervios, tienen su origen real, que es a partir de el nervio coclear del ganglio de Corti y el nervio vestibular del ganglio de Scarpa. Una vez que nace el nervio vestibular del ganglio de Scarpa, abandona, y estos elementos, por si acaso, ojo, se encuentran en el fondo del conducto auditivo interno, están aquí adentro. Una vez que nace del ganglio de Scarpa, abandona el fondo del conducto auditivo interno y viene a su origen aparente, que es la fosita lateral del surco bulbopontino, y termina en el núcleo vestibular de la fosa romboidea. El nervio coclear, nace del ganglio de Corti aquí en el fondo del conducto auditivo interno, abandona el fondo del conducto auditivo interno, viene a su origen aparente, que es la fosita lateral del surco bulbopontino, y termina en el núcleo coclear anterior o ventral y en el núcleo coclear posterior o dorsal. Su función, el nervio coclear audición, el nervio vestibular, el equilibrio. Listo, tenemos ya entonces a este par craneal avanzado, facilito, bien cortito. Ahora vamos a avanzar el nervio glosofaringio.
este nervio, este era sensitivo, ¿no? Sensitivo, el vestíbulo coclear. Ahora vamos a avanzar el glosofaringio. Este nervio glosofaringio es mixto. Ustedes ya saben que cuando yo les hablo de mixto, ¿qué quiere decir mixto? Que es sensitivo, es motor y además es vegetativo. Entonces voy a cambiar de imagen. Espérenme un momentito. Vamos a cambiar de imagen. ¿Dónde está? Descargas. Debe ser este. Este es. Ya. Este es. Entonces tengo al nervio glosofaringeo. Vamos a recorrer un poquito esto. Ahí. Vamos a empezar a escribir. Vamos a escribir con rojo para que se note. Y esto vamos a subir aquí. Entonces le vamos a poner nervio glosofaringeo. Este par craneal, ¿qué número es? El vestíbulo coclear era el número 8. El número 8. Este es el par craneal 9. Y este es mixto. ¿Qué quiere decir? Es sensitivo, es motor y es vegetativo. Entonces, debo hablar de origen sensitivo, real aparente, debo hablar del origen motor real aparente y el vegetativo también. Ahora vamos a empezar primero con el origen motor, siempre con el origen motor. A ver, este par craneal tiene origen motor aquí. Ahora voy a pintar de colores, lo vamos a hacer de rojo, de aquí, que se llama núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo. Ahí está. ¿Se acuerdan ustedes que el núcleo ambiguo estaba dividido en 3 porciones? Una porción superior, una media, una inferior. Les he dicho, de la porción superior el glosofaringeo, de la porción media el vago y de la porción inferior el accesorio. Eso les he explicado. Entonces, yo sé que su origen motor es de aquí arriba, de la porción superior del núcleo ambiguo. Ahí está. Ya he sacado el origen real motor. Núcleo ambiguo, tercio superior, por favor. Aquí está. Del medio voy a sacar al vago, del inferior al accesorio. Pero ahorita solo vamos a avanzar vestíbulo coclear y glosofaringeo. Entonces, este glosofaringeo nace, su origen motor real, este es el origen real, nace del tercio superior del núcleo ambiguo, o si quieren del extremo superior, cualquiera. Pueden decir tercio superior, pueden decir extremo superior del núcleo ambiguo, cualquiera. Ahora, una vez que nace del tercio superior del núcleo ambiguo, ya tengo su origen motor. Ahora quiero hablar de su origen sensitivo. ¿De dónde tiene que ser el origen sensitivo, jóvenes? Porque eso les repito desde no sé cuántas clases. ¿De dónde tiene que ser el origen sensitivo? Ganglios. De un ganglio. De un ganglio, doctora. Hola. Les he dicho De los siempre. ganglios, doctora. ¿Qué? De un ganglio, doctora. El origen sensitivo. ¿De dónde siempre va a ser? Les he puesto como ejemplo el trigémino, el facial. Hace un momento el vestíbulo coclear. Doctora, ¿escucha? Hola. No, no. Doctora, ¿escucha? No les escucho bien. Doctora, 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 No les oigo. de los ganglios dijimos. Tiene que ser siempre de ganglios, ¿no es cierto? Ganglios. Doctora, ¿no nos escucha? Tengo un ganglio superior, y tengo un ganglio inferior, este otro. ¿Cómo se llaman estos ganglios que forman parte del origen sensitivo? Entonces ponemos un ganglio y otro ganglio. El ganglio superior se llama el ganglio de Ehrenreiter. Ehrenreiter. Y se llama ganglio superior o de Ehrenreiter. El ganglio inferior se llama de Andersch.
Andersch. Así se escribe. Ahí está. Entonces, el origen real sensitivo es del ganglio de Ehrenreiter y o superior y del ganglio inferior o de Andersch, del ganglio inferior o de Andersch. Ahí está. Ya tengo los orígenes sensitivos, siempre van a ser de ganglios. Ahí está. ¿Cuál me falta? El origen vegetativo. Este origen vegetativo también va a ser a partir de dos núcleos. Aquí está 1 y 2. ¿Cuáles son? Este núcleo que se llama víscero motor y este otro que se llama víscero sensitivo. Este víscero sensitivo es el salivatorio. Salivatorio. Le vamos a poner, a ver, es el salivatorio donde está inferior. Y el visceromotor, es el paramediano posterior. Paramediano posterior. Entonces, hasta aquí voy a repetir. Tengo al glosofaringio noveno par, es un nervio mixto que tiene origen motor, este es el origen motor. Tengo al origen sensitivo y al vegetativo. El origen motor es el tercio superior del núcleo ambiguo. El origen sensitivo, ganglio superior de Ehrenreiter, ganglio inferior de Andersch. El origen vegetativo del núcleo visceromotor, que está en el paramediano posterior, y el viscerosensitivo en el salivatorio inferior. Listo, tengo ya a los tres orígenes reales, todo esto es real. El paramediano posterior y el salivatorio inferior. Listo, todo esto es real, orígenes reales, motor sensitivo vegetativo. Aparente me falta. Voy a escribir aquí abajo. Vamos a hacer con color negro nomás. Origen aparente. ¿Cuál es el origen aparente? El origen aparente es del surco posterolateral del bulbo. Entonces, aquí está el surco posterolateral del bulbo. Ahí está. Entonces, le ponemos surco posterolateral del bulbo. Listo. Entonces, ya tenemos todos los orígenes. ¿Lo ven? Listo. Aquí está el nervio. Ahora lo voy a sacar con color amarillito. Está saliendo del surco posterolateral del bulbo. Ahí está. Este par craneal se llama así glosofaringio. El término glosofaringio viene, gloso viene de lengua, de lengua. Ahora dice glosofaringio. Se supone que este par craneal está viniendo a la lengua y está yendo a la faringe. ¿Lo ven? A la lengua y a la faringe. Entonces, ¿por dónde tiene que salir? Porque están haciendo aquí adentro en la cavidad craneal. ¿Por dónde va a salir? Por este agujero. Por este orificio salían tres pares craneales. Lo vamos a hacer de color rojo a este agujero. ¿Cómo se llama este agujero? Se llama yugular. ¿Se acuerdan del agujero yugular? Por este agujero va a salir el nervio glosofaringio y va a llegar, va a pasar por la faringe y va a llegar aquí a la base de la lengua. Ahí está. Entonces, este par craneal abandona la cavidad craneal desde el surco posterolateral del bulbo por el agujero yugular que está a esta altura más o menos, va a salir y va a venir a la faringe y va a venir a terminar en la lengua. ¿Lo ven? En la lengua. En este trayecto va a dar colaterales y terminales, evidentemente, ¿no? Colaterales y terminales. A ver, colaterales primero. Vamos a hablar de las colaterales. Las colaterales las voy a hacer toditas con amarillo, lo haremos, ¿ya? O no, con celeste voy a hacer. Pura colaterales las voy a hacer con celeste. Su primera colateral es esta. Su primera colateral es esta, que se llama, vamos a hacer con delgadito,
Le vamos a poner rama comunicante con el nervio facial. ¿Qué par craneal es? 7. Ah, ya. Entonces, miren cómo el glosofaringio se anastomosa. Ahí está. Se va a anastomosar con este par craneal que es el 7, con el facial. Y al anastomosarse van a formar esta asa que se llama asa de Haller. Se escribe con H y con L. Haller. Asa de Haller. Listo. Entonces, repito. Su primera colateral, ¿ya? Su primera colateral. Rama comunicante con el nervio facial. Ahí está con el 7. Y al comunicarse, al anastomosarse, forman el asa de Haller. Asa de Haller. Listo. El otro. Rama número 2. Está bien. La rama número 2 es este. ¿Cómo se llama? Nervio timpánico de Jacobson. Nervio timpánico de Jacobson. Así se llama. Nervio timpánico de Jacobson. ¿Qué características tiene este nervio? Este nervio va a emitir 6 ramas terminales, ¿ya? ¿Por qué? Va a entrar al conductillo, va a entrar, dice, al conductillo timpánico y ahí va a empezar a dar sus 6 ramos. ¿Cuáles son? 2 superiores, lo vamos a hacer de colores. 2 superiores, los vamos a hacer del mismo color. Le vamos a poner una S de superiores. Le vamos a poner 2 anteriores de color verde. Y le vamos a hacer de rosado hacia atrás 2 posteriores y le vamos a poner una P. Entonces, repito, el nervio timpánico de Jacobson, cuando entra al conductillo mastoideo, emite 6 ramos. 6. 2 superiores, 2 anteriores y 2 posteriores. Los superiores, ¿cuáles son? Ahora vamos a empezar con los superiores primero. Tenemos este nervio que es el nervio petroso profundo. Nervio petroso profundo, ¿ya? El nervio petroso profundo. Este nervio petroso profundo se anastomosa con otros 2 nervios. Miren, con este y con este. Ay, ¿cuáles serán? Ahora vamos a deducir. Entonces, primero estoy hablando de las ramas superiores del nervio timpánico de Jacobson. Y emite 2 ramas superiores. Uno, el nervio petroso profundo. Este nervio petroso profundo se va a anastomosar con 2 nervios. Los he hecho aquí de amarillo y de rojo. El rojo representa al filete simpático. Y el amarillo representa al nervio petroso mayor. ¿Se acuerdan? Rama del facial. Ahí está lo abreviado. Cuando estos 3 se fusionan, cuando estos 3 nervios se fusionan, forman un nervio. Cuando se fusionan, forman este nervio. Y este nervio, ¿qué pasa? Entra por el conducto pterigoideo. Aquí están las apopterigoides del esfenoides. Este nervio entra por el conducto pterigoideo y llega al ganglio pterigopalatino y cambia de nombre. Ahora se llama nervio pterigoideo. ¿Sí? ¿Se llama nervio pterigoideo? ¿O qué se llamará? Se llama así, nervio pterigoideo. O algunos autores le dicen vidiano. Cualquiera de los dos, por favor. Entonces, repito hasta aquí. El nervio timpánico de Jacobson emite 6 ramas, 2 superiores. Las superiores, el nervio petroso menor
que se anastomosa con el nervio petroso mayor, rama del facial, con un filete simpático, atraviesan el conducto pterigoideo del esfenoides, de las apopterigoides del esfenoides, cambian de nombre, ahora se llama nervio pterigoideo ovidiano y termina aquí en el ganglio pterigopalatino para inervar a la glándula lagrimal y a la buconasofaringe. Esto ya he explicado cuando hice nervio facial, buconasofaringe. Entonces, este nervio pterigoideo que atraviesa el conducto pterigoideo, cuando llega al ganglio pterigoideo, va a ir a inervar a la buconasofaringe y a la glándula lagrimal. El otro nervio superior, lo vamos a hacer también delgadito y se llama nervio petroso menor. Este se llama nervio petroso menor. Este nervio petroso menor se va a anastomosar con la rama comunicante del plexo timpánico. Rama comunicante del plexo timpánico. Esto es rama del facial también, ya lo hemos hablado, ramas intrapetrosas son comunicantes con el plexo timpánico y les había explicado que terminan en un ganglio que se llama ganglio óptico. Ya les he dicho que no se escribe óptico, sino se escribe óptico. Entonces, tengo al nervio petroso menor, que cuando entra al hiato del nervio petroso menor se anastomosa con la rama comunicante del plexo timpánico y termina en el ganglio óptico. Lista, estas son las dos ramas superiores del nervio timpánico de Jacobson. Petroso profundo y petroso menor. Las ramas, ahora vamos a hacer las ramas anteriores. ¿Ya? Tenemos dos ramas. El nervio tubárico, y este otro, el nervio carótido timpánico, ¿Para quién son? El nervio tubárico va a ir a la trompa auditiva. Les he dicho que existía una comunicación, una trompita entre la nasofaringe y la caja del tímpano, y es por eso que cuando estamos viajando, qué sé yo, vía aérea, se nos tapa el oído por esa comunicación, ¿no? Ahí está. ¿Quién va a ir a inervar a la trompa auditiva? El nervio tubárico, rama de quién es, del timpánico de Jacobson, y el timpánico de Jacobson, rama del glosofaringeo. Ahora, el nervio carótido timpánico, este va a ir al plexo simpático carotidio interno, ¿ya? Al plexo simpático carotidio interno. Nos falta solo las ramas posteriores. Estas ramas posteriores van a ir. Las dos ramas van a ir, esta rama, la rama superior va a ir a la mucosa de la ventana vestibular, y el otro va a ir a la mucosa de la ventana coclear. En el libro también está como ventana oval y ventana redonda. La vestibular es la ventana oval y la coclear es la ventana redonda. Entonces, miren, al oído interno está yendo a inervar este timpánico de Jacobson a través de sus ramas posteriores. La superior va a ir a la mucosa de la ventana vestibular o oval también llamada, y la otra rama inferior va a ir a la ventana redonda o ventana coclear. Listo. Ya tenemos entonces al nervio timpánico de Jacobson con sus 6 ramas. Esto van a aprender, siempre preguntamos, por favor. Superiores, petroso profundo, petroso menor. Anteriores, tubárico, carótido timpánico. Posteriores, para la mucosa de la ventana vestibular y para la mucosa de la ventana coclear. Ahora, tercera rama. Tercera rama. Esta es la tercera. ¿Cómo se llama esa tercera? Se llama ramos del seno carotidio. Ramos del seno carotidio. ¿Qué quiere decir? Estas ramas
sufren dos anastomosis. Dos anastomosis. Vamos a hacer así, una con rojo y la otra vamos a hacer con verde. Así. Entonces, esta rama del seno carotidio se anastomosa con estos dos nervios. ¿Cuáles son? Le vamos a poner a este el número 10. El vago con una rama del nervio vago y con un filete simpático. Ahí está. Cuando se anastomosan, han formado un conjunto de nervios. Y ustedes saben que al conjunto de nervios, ¿qué se le llama? Plexo. Plexo. Entonces, ojo, la rama número 3 son las ramas del seno carotidio. Estas ramas del seno carotidio se anastomosa con el nervio vago y con el filete simpático. Al anastomosarse forman un conjunto de nervios que se llama plexo. ¿Qué plexo? Plexo carotidio, pues no ve, porque si son ramas del plexo carotidio, del seno carotidio, se llama plexo carotidio. ¿Ya? Se llama así, plexo carotidio común. Común. ¿Y a quién va a inervar? ¿Se acuerdan del seno y del glomo carotidio? Entonces va a inervar al seno y al glomo carotidio. Entonces vamos a poner aquí que inerva al seno y glomo carotidio. ¿Qué función tenía el seno y glomo carotidio? Uno es vasoreceptor y el otro es quimioreceptor. ¿Qué quiere decir? Regula la presión arterial, el seno carotidio, y el glomo carotidio regula la frecuencia respiratoria. Entonces, miren qué importante habían sido estas ramas del seno, las ramas del seno carotidio, que al anastomosarse con el vago y el filete simpático forman un conjunto de nervios llamado plexo carotidio común. Este plexo va a inervar al seno y glomo carotidio para regular la presión arterial y para regular la frecuencia respiratoria. Miren qué importante había sido el glosofaringio. Tercera rama, ramos faringios. Cuarta rama, ramos faringios. Aquí está. Ramos faringios. Ramo faringio. Se supone que este es el nervio glosofaringio, tiene que ir a la faringe. Entonces, tiene sus ramos faringios. ¿Qué va a pasar? Igualito, va a sufrir una anastomosis con este nervio y con este otro nervio. Y le vamos a poner aquí a las ramas faringes. ¿Qué han formado? Otro plexo. ¿Pero qué nervios son? Los mismos, el vago. Y hemos dicho que aquí era filete simpático. Filete simpático. Entonces, miren, las ramas faringeas del nervio glosofaringeo sufren una anastomosis con el nervio vago y el filete simpático y forman un conjunto de nervios que este conjunto de nervios se va a llamar otra vez plexo. ¿No ve? Ya saben ustedes, plexo. ¿Pero qué plexo va a ser? Plexo faringeo. Así se va a llamar, plexo faringeo. ¿A quién va a inervar? A toda la faringe, músculos, mucosa y vasos de la faringe. Va a ir a todos los músculos de la faringe, estilofaringeo, glosofaringeo, a todos los músculos de la faringe, a la mucosa que tapiza la faringe y a los vasos que inervan la faringe. O sea, me refiero a la arteria faringe ascendente, faringe descendente, a la vena faringe ascendente, a la vena faringe descendente. A eso me refiero. Entonces, miren, ese conjunto de nervios llamado plexo faringeo va a inervar a toda la faringe, músculos, vasos, ¿no? Y mucosa. Listo. Tengo la quinta rama. Esta es la quinta rama. La quinta rama se llama músculo estilofaringeo. Músculo estilofaringeo. Así se llama. Músculo estilofaringeo. Este nervio para el músculo estilofaringeo se supone que va a ir al músculo estilofaringeo. Pero no solo va a ese, también va al vientre posterior del músculo digástrico. Entonces, la rama número 5 se llama nervio para el músculo estilofaringeo.
y va a inervar también al vientre posterior del músculo digástrico, porque si se acuerdan, ese músculo estilofaringeo está en relación con el vientre posterior del músculo digástrico, entonces va a ir a inervar a los dos músculos. La sexta rama, son 7. Nos faltan 2 más, está la sexta y está la séptima. La sexta rama se llama nervio estilogloso. ¿Qué quiere decir? Va a ir a inervar a un músculo de la lengua que se llama músculo estilogloso. Entonces tengo al nervio del músculo estilogloso y estilofaringeo ya. Entonces esos músculos tienen inervación propia, son músculos de la lengua. Ya les he dicho, el término gloso significa lengua. Entonces nervio estilogloso para el músculo de la lengua. El último o la última colateral, porque son 7 colaterales. Aquí está el número 7. Estas son las ramas tonsilares. Ramas tonsilares, así se llaman, ramas tonsilares. Estas ramas tonsilares van a llegar a esta amígdala. Esta amígdala se llama palatina. Nosotros tenemos aquí en el paladar blando, adentro atrás tenemos una amígdala que es parte del sistema de defensa de nuestro cuerpo. Se llama así amígdala palatina. Miren, cuando está llegando estas ramas tonsilares aquí a la amígdala palatina, ¿qué están formando? Un conjunto de nervios. Y que se va a llamar plexo. ¿No ve? Ya saben ustedes. Plexo. ¿Qué plexo va a ser? Tonsilar. Si son ramas tonsilares y han formado un conjunto de nervios, se va a llamar plexo tonsilar. Este plexo tonsilar, ¿a quién va a inervar? Uno, aquí a la amígdala palatina. A la amígdala palatina. Y después va a ir a inervar a 2 arcos. Al arco palatogloso y al arco palatofaringeo. Cuando estemos haciendo cavidad bucal, les voy a mostrar cuál es el arco palatogloso atrás y el arco palatofaringeo. Entonces, en resumen, el nervio glosofaringeo cuando sale del surco posterolateral del bulbo para ir a la lengua, abandona por el agujero yugular la cavidad craneal, viene hasta la base de la lengua, emite 7 colaterales. La primera, rama comunicante con el facial para formar el asa de Haller. La segunda, el nervio timpánico de Jacobson con sus 6 ramas. Superiores, nervio petroso menor, nervio petroso profundo. Las 2 anteriores, nervio tubárico y nervio carótido timpánico. 2 posteriores, nervio para la mucosa de la ventana redonda y la ventana oval. Tercera rama, ramas del seno carotidio que se anastomosan con el nervio vago, filete simpático para formar plexo carotidio común, que inervan seno y glomo carotidio para regular presión arterial, frecuencia respiratoria. Cuarta, ramas faríngeas, que lo mismo, forman un plexo llamado faringeo cuando se anastomosan con el nervio vago y el filete simpático y van a inervar toda la faringe, mucosa, vasos y músculos. Quinta, nervio para el músculo estilofaringeo y también vientre posterior del músculo digástrico. Rama número 6, nervio estilogloso para el músculo estilogloso. Y por último, las ramas tonsilares que van a llegar a la amígdala palatina para formar el plexo tonsilar, inervar a la amígdala palatina, al arco palatofaringeo y palatogloso. Todas esas eran colaterales. Terminales las vamos a hacer con este verde. Estas son sus terminales. Sus terminales están llegando a la base de la lengua, ya a la mucosa de la base de la lengua. Van a terminar en este surco que se llama surco lingual o bilingual de la lengua, que han formado las papilas caliciformes. Entonces, miren, sus terminales están viniendo aquí a la base de la lengua y con eso vamos a sentir el sabor amargo, por ejemplo, ¿no? Amargo. Entonces, ahí está, a la base de la lengua sus terminales. En realidad, ¿qué función tiene? Este es el nervio del gusto, ¿ya? Es el nervio del gusto. Percibe salado y amargo. Salado y amargo, ¿ya? Salado y amargo. Salado o dulce, dulce y amargo. ¿Se acuerdan? Les he puesto un ejemplo cuando uno come muy dulce o toma algo
algún jugo bien dulce, ese dulce se queda aquí en la base de la lengua y con eso también sentimos lo que es amargo. ¿Qué más está a cargo de los reflejos de la deglución y el reflejo nauseoso? Entonces, cuando uno está deglutiendo, ¿quién está a cargo de eso? El nervio glosofaríngeo. Entonces, cuando ustedes se están deglutiendo, ¿quién cumple esa función de la deglución? El nervio glosofaríngeo. De reflejo nauseoso, lo mismo, cuando uno quiere vomitar, siente aquí esa sensación de querer vomitar, ¿no? También, ¿no? Con la base de la lengua. ¿Qué más es? Es vasoreceptor, es quimiorreceptor. ¿Qué quiere decir? Regula la presión arterial y la frecuencia respiratoria. ¿Lo ve? ¿Por qué? Porque va al seno carotidio y al glomo carotidio. ¿Listo? Esto es el nervio glosofaríngeo. Esta es nuestra clase de hoy, por eso hemos iniciado a esa hora, hemos iniciado 8:30, es una clase cortita. ¿Por qué? Porque nos continúa el nervio vago. El nervio vago es larguísimo, es como el trigémino. En toda una clase voy a avanzar el nervio vago, ¿ya? Entonces, el día miércoles voy a avanzar nervio vago y si alcanzo voy a hacer accesorio, que es cortito también. Pero hoy día no creo lograr acabar el vago y es largo y no quiero cortar porque es un nervio bien importante y es algo complejo. Es más complejo que el trigémino, imagínense, entonces es muy larguito. Hasta aquí vamos a llegar. Ahora, a pedido de ustedes, el examen práctico es hoy, ¿no? Porque muchos trabajan, ya han pasado la anterior clase el día viernes, algunos ni siquiera sabían que su examen era el día sábado. Entonces, su examen va a ser hoy a las 12:30. Su examen, todos los prácticos van a dar hoy a las 12:30. No solo anatomía 1, anatomía 2 también va a dar hoy. Para lo cual, les han debido informar que hoy se reanudan las clases prácticas, ¿no? Ha sido solo por mantenimiento, hay que desinfectar las aulas. Entonces, por eso se ha parado el día viernes las clases presenciales en el anfiteatro. Ya han desinfectado, ya está todo bien, entonces hoy empezamos, pero hoy no vamos a pasar práctica. ¿Por qué? Porque su examen es 12:30 y no van a poder ir a su casa a dar o van a dar en sus celulares en el anfiteatro, va a ser muy complejo. Entonces, solo por hoy y por la mañana, entonces pues se ha suspendido la clase práctica, ¿ya? Todos me preguntan, ¿y vamos a pasar práctica? Obviamente no, jóvenes, porque no les va a alcanzar el tiempo para ir a dar su examen práctico, solo por hoy. Mañana tenemos práctica normal y todos los días normal hasta que se cumpla la fecha, que creo que es el 25 de noviembre o 22 de noviembre, donde recién paramos las clases presenciales, ¿ya? Entonces, espero que les vaya muy bien. Todo lo que se ha avanzado en práctica está entrando al examen. Todo lo que se ha visto en práctica, músculos, huesos, arterias, venas, lo que se les ha mostrado, eso nomás está, ¿ya? Entonces no se preocupen, la mayoría es, todo lo de la teoría que se ha visto es, ¿ya? Entonces no se preocupen. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Aquí vamos a quedar para que tengan un poquito de tiempo también para seguir repasando los videos de la plataforma. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta para que cortemos la clase. ¿Nada? Nada. Listo. Entonces aquí quedamos y nos vemos conmigo mañana en la práctica y el miércoles en la teoría. Ya que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Que les vaya bien. Hasta luego.